Bueno, continuamos con la carta de Romanos. Es de recomendación ir leyendo toda la carta entera, entenderla en su contexto general, así que espero que muchos lo estén haciendo y el que no lo esté haciendo, que lo haga, ir leyendo la carta de principio a fin. Por más que vayamos por el capítulo 8, que podamos ir leyendo toda la carta, porque eso nos refresca lo que se nos está hablando, hace que cada cosa la pongamos en su contexto. Y en esto, bueno, vamos a hacer una pequeñita introducción de lo que ya se nos ha venido predicando, enseñando, exhortando, instruyendo. Bueno, Pablo, voy a hacer más o menos del capítulo 5 algo rápido para introducirnos en el capítulo que nos toca hoy. Pablo del capítulo 5 nos viene hablando de uno de los puntos centrales de la carta de Romanos, que es la justificación por la fe. Si hay algún punto central donde más énfasis hace Pablo en su carta, que es una carta muy doctrinal, es justamente en la justificación por la fe sola. No es que no hay otra doctrina, pero el énfasis está ahí. Y dice que por esa fe tenemos paz para con Dios. Pero Pablo va profundizando y nos explica un poquito más del por qué hemos sido justificados por la fe y por qué después de eso comenzamos un proceso de santificación, como también ya se nos enseñó los beneficios de la justificación. Comienza un proceso de santificación el cristiano, en respuesta a quien también lo acusaban a Pablo de enseñar que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. Entonces habían muchos que pareciera que estaban acusando a Pablo de que estaba enseñando de que porque ahora estamos en la gracia, teníamos libertad para pecar. Pero Pablo sigue profundizando y trata de explicar por qué eso no es posible. Y continúa argumentando que tal acusación es imposible por causa de nuestra unión espiritual con Cristo. Y acá está la clave central de por qué está todo, esa acusación está mal, porque por medio de nuestra unión a Cristo, y eso lo vamos a ir profundizando en la medida que avancemos. Primera de Corintios 6, 17 nos da un poquito más de luz, y esto se nos enseñó el domingo pasado. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Hemos sido unidos al Señor por el Espíritu, somos un espíritu con Él. Y que por medio de esa unión es que morimos al pecado, por lo tanto, ¿cómo vamos a vivir aún en Él? Dice Pablo, sigue argumentando. Y continúa diciendo, porque si fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Qué bautismo? El del Espíritu Santo. Cuando recibimos el Espíritu Santo es que hemos sido bautizados. Por tanto, ya ahí nos estamos informando de que en el bautismo es donde se nos une a Dios por medio del Espíritu. ¿Con qué fin? Dice Pablo. Con el fin de que así como Cristo resucitó de entre los muertos, así también nosotros andemos en una vida nueva. O sea, que el resultado de esa unión, de la vida del Espíritu en nosotros, eso produce una vida nueva. Otra versión lo dice, en novedad de vida. Es decir, que irremediablemente cualquier persona que recibe el Espíritu Santo hay un cambio. O sea, y si no ha habido un cambio en esa persona, así sea mucho, poco o mediano, es que no tiene el Espíritu Santo. Hay un efecto en recibir el Espíritu Santo y es un cambio de naturaleza, que se traduce en comportamientos, en pensamientos, en nuevas emociones. Por eso dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Acá le agregamos un condimento más, es que somos nuevas criaturas. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Eres nueva criatura por haber recibido el Espíritu Santo. Por eso el hecho de habernos unidos por el Espíritu Santo a nuestro Señor implica haber muerto una vieja vida y haber resucitado a una nueva, de modo que ahora servir a Dios bajo el régimen del Espíritu es la norma y no bajo la norma de la letra. Es que ya no vamos a la ley para ser guiados en lo que debemos hacer, sino que el Espíritu nos guía. Por eso dice que la letra mata, más el Espíritu vivifica. Hoy estamos en un nuevo régimen, el régimen del Espíritu. Y esto nos lo explica un poquito más Ezequiel 36, de 24 al 27. Es lo que ya nos venían enseñando los profetas en el antiguo pacto, de la diferencia que iba a haber en la vida del creyente entre el antiguo y el nuevo pacto. Y esto para mí es crucial entenderlo porque es una bisagra y es lo que conecta el antiguo pacto con el nuevo pacto. Tenemos que entender que entre el antiguo y el nuevo pacto no es que
hay una separación, sino que hay un cumplimiento. El nuevo pacto viene a cumplir lo que en el antiguo pacto venía anunciando. Y dice Ezequiel 36:24, esto lo dice Dios: porque os tomaré de las naciones y los recogeré de toda la tierra y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y yo haré, enfatizo ahí, y yo haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Acá está la diferencia, que ya tenemos el Espíritu Santo, el que nos hace que de corazón nos volvamos a la ley de Dios, o a sus mandatos, a sus ordenanzas, a lo que Él quiere que hagamos, pero que lo hagamos por el Espíritu, en la fuerza del Espíritu, como también veníamos aprendiendo el domingo pasado. Obviamente haciendo la separación de lo que ya en Cristo se cumplió, todas esas leyes, no estoy hablando de eso, sino que estoy hablando de sus mandamientos. Entonces ya pasamos ahí al capítulo 8, y el capítulo 8, si prestan atención, comienza con una palabrita que es un conector gramatical. Los conectores gramaticales hacen que de todo lo que se venía hablando en el capítulo anterior, ya sea a través de un párrafo o un versículo, este conector, que es el que se usa en Romanos, dice por consiguiente o por lo cual, es que esto nos está avisando de que lo que viene ahora es una explicación o un resumen de lo que anteriormente se venía hablando. No es que está desconectado, sino que hay una continuación. Por eso dice Romanos 8:1, dice: por consiguiente ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero eso ya se habló, así que no voy a seguir. Pero Pablo mantiene una línea, un argumento en toda la carta, no se está desviando, no es que va cambiando de tema así de un tema para otro sin conexión, o todo tiene una conexión. Entonces por eso en el capítulo 8 ya Pablo nos empieza a hablar de la vida del Espíritu, de lo que es andar en el Espíritu, de por qué ahora somos guiados por el Espíritu. ¿Por qué? Porque ya se nos está enseñando de que por causa de haber recibido el Espíritu Santo ya tenemos una nueva vida, somos nuevas criaturas. Ya no somos lo que éramos antes, nuestro viejo hombre ya fue crucificado en la cruz. Por eso es que podemos andar en una vida nueva, y esta es el régimen del Espíritu. Y bueno, ahora nos introducimos al capítulo, a los versículos que me toca a mí. Romanos 8:14 al 23. Romanos 8:14 comienza diciendo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. En otra versión dice más claramente que por causa de que vamos a ser glorificados con Él, es que también vamos a padecer con Él. Y esa sería la traducción más correcta. No es un condicional, sino es que es una evidencia. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Pablo ahora nos introduce a una de las verdades más hermosas, más confortadoras, una de las verdades que más nos afirman, nos consuelan y nos van a animar en medio de nuestra vida, en medio de este mundo hostil, en medio de cualquier circunstancia dolorosa que podamos haber atravesado, estar viviendo o que vayamos a atravesar más adelante.
En medio de nuestra lucha contra el pecado, esto es un consuelo, es una afirmación, es animarnos. Esto nos sirve para que en medio de nuestro peregrinaje en la tierra sirva de avance, sirva de esperanza, sirva de paciencia. Y esta es que es una nueva posición, que es en el nuevo pacto ya pasamos a ser hijos adoptivos. Y esta es una posición que no se revelaba en el antiguo pacto. Esta es una nueva revelación que se da por causa de recibir el Espíritu Santo. Por eso el 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Y qué es lo que nos hace hijos? Acá nos lo dice, justamente es que tenemos el espíritu del Hijo. Y ese espíritu es el que clama, Abba Padre. No es lo que hacemos, no es lo que ganamos, no es lo que podamos llegar a alcanzar lo que nos hace hijo. No nos podemos ganar el título de hijo. Eso es algo que viene por gracia y es un favor de Dios. Él nos da su espíritu por su sola gracia y eso nos hace hijo. Por eso dice Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Pablo también lo habla en la carta de Gálatas. Entonces dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es decir, ya no somos esclavos del pecado, Él nos compró con precio de sangre y ahora somos sus hijos. Bueno, también lo vimos en Ezequiel 36:26, dice, os daré un corazón nuevo y pondré, más adelante dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Entonces, eso es lo que nos da la certificación de que somos sus hijos. Si tenemos el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. El que no tiene el Espíritu de Dios no es hijo de Dios. No existe tal cosa. Esto parece como que ya lo sabemos, pero es interesante porque algo que enseña, bueno, siempre le damos a la teología liberal, pero bueno, hay que darle por todos lados porque es una perversión del Evangelio. Y esta teología enseña a muchos pastores y muchos muy famosos en estos tiempos, sobre todo uno que argentino anda enseñando que todos somos hijos de Dios, directamente contradiciendo todos los que nos enseñan la Biblia, con el afán de no confrontar a las personas, de no decirle que deben volverse en arrepentimiento y fe al Señor, de que no tienen que confesar sus pecados, sino que ya somos todos hijos. Por tanto, no hay una conversión y eso conlleva que no haya regeneración, que no haya conversión, que no haya redención. Eso va en contra de muchas doctrinas claves y fundamentales que están en la Biblia, por eso es muy perverso. Entonces, por lo general esas iglesias están llenas de personas no nacidas de nuevo, que creen que son hijos de Dios, pero que nunca han recibido el Espíritu Santo. Pueden haber algunas excepciones, pero por lo general no es así. Por lo tanto, no todos somos hijos de Dios. No porque nazcas en la casa de un papá, mamá cristiano eres hijo de Dios. No porque vengas a la iglesia eres hijo de Dios, no porque te congregues, ni porque leas la Biblia, ni porque te conozcas todas las canciones de Marcos Witt, ahora las de Jonathan y Sara Jerez, estamos más modernos. Eso no nos hace hijos. Lo que nos hace hijos es haber recibido el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu del Hijo. Todos nacemos esclavos. Todos nacemos esclavos. Todos necesitamos redención y todos necesitamos salvación. Por lo tanto, ahora bien, Pablo no pasa por alto que solo los que tienen el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. Esto es lo que venía hablando. Y que el Espíritu no solamente es una certificación de la autenticidad de hijos, sino que también que el Espíritu es quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Es decir, no es que alguien te tiene que confirmar que eres hijo, sino que el Espíritu mismo debería darte testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Más allá de lo que estés sintiendo en este momento, lo que hayas sentido, porque muchas veces es normal que porque atravesamos ciertas circunstancias decimos, no, yo no soy hijo, no es que Dios ya no me ama, Dios me abandonó. No es una cuestión sentimental, el ser hijos es una cuestión legal. Es algo legal que se nos acredita también, que se nos transfiere por medio del Espíritu.
pero claro que hay evidencias. Pero ¿cómo es que da testimonio el Espíritu Santo, nuestro espíritu, de que somos verdaderamente hijos de Dios? Y esto es bueno saberlo porque todos debemos estar confirmados en esto. Por eso Pablo también dice que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe. Pero el Espíritu da testimonio, entre otras cosas, lo hace por medio de los frutos, es decir, la transformación de nuestro carácter. Eso nos está certificando de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu, ¿cuáles son? Fe, paz, mansedumbre, templanza, bondad. O sea, eso quiere decir que nuestro carácter va siendo transformado a la imagen de Cristo. Es que vamos adquiriendo cada día más el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si miramos para atrás, si somos cristianos de por lo menos de más de 6, 5, 7, 8 años, y miramos para atrás en nuestra vida, verdaderamente tenemos que sí o sí notar un cambio. No podemos tener el mismo carácter, las mismas arrancadas, las mismas contestaciones. Es decir, podemos ir mejorando, es probable que cada vez lo hagamos menos, pero no podemos seguir siendo iguales. Algo tiene que haber pasado en nuestra vida y eso es una evidencia de que estamos manifestando los frutos del Espíritu Santo. Tenemos que haber crecido en fe, tenemos que haber crecido en mansedumbre, en bondad, en templanza. Tenemos que decir, creo que cada día me parezco más a Jesucristo. Lo he alcanzado todo, no prosigo hacia la meta, ni Pablo mismo estaba convencido de haberlo alcanzado, esa perfección, esa imagen perfecta de Cristo. Pablo sabía que mientras estemos aquí en la tierra no lo vamos a alcanzar esa perfección, pero proseguía hacia la meta porque sabía que vamos siendo transformados de gloria en gloria. Entonces ese es un testimonio que viene a nuestras vidas para saber si realmente somos hijos. Pero también lo hace revelándonos la verdad. Dice Juan 16:13, dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Si hay algo en lo que podemos estar seguros es que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Nos va a guiar. De alguna forma, como decíamos recién, hay gente que puede estar metida en ese tipo de iglesias, pero tarde o temprano el Espíritu nos va a sacar de ahí. Otra evidencia también, y es que el Espíritu que recibimos dice que clama Abba Padre. El Espíritu en nosotros clama Abba Padre. Dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual nosotros clamamos Abba Padre, pero también el Espíritu clama Abba Padre. ¿Qué significa la palabra Abba? La palabra Abba significa padre, es una palabra aramea, pero que tiene una connotación de cercanía, de relación filial, de amor, de una relación cercana. Entonces a eso se refiere con Abba Padre. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. ¿Y dónde vemos esto también? Lo vemos en la oración de Jesús en Mateo 14:36, y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Eso es la oración del Señor antes de ir a la cruz. Es decir, que el Espíritu del Hijo es quien nos pone en la relación correcta con Dios entre Hijo y Padre. La NTV me gusta cómo lo traduce, dice, y nos pone en la relación correcta con Dios. Y la relación correcta con Dios es la de Hijo y Padre. Por eso también es tan perverso el cristianismo judaizante o el judaísmo en estos tiempos, porque dice el que no tiene al Padre tampoco tiene a quién, al Hijo. Y se están perdiendo de lo que nos conecta con el Padre, de lo que nos hace de recibir el mayor privilegio que es ser hijos. Por tanto, al negar al Hijo tampoco pueden tener un Padre eterno, simplemente no tienen nada, porque el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. Ahora bien, el concepto de paternidad, no existía, como decía más temprano, en el Antiguo Pacto. O sea, Dios se revelaba de distintas maneras, pero no se revelaba como Padre, y ellos no tenían el concepto de hijo. Por eso era tan fuerte cuando Jesús hablaba en términos de que Él era el Hijo y que Él del Padre venía y que Él venía a hacer lo que su Padre le había mandado. Por eso al decir eso es que Él se hacía Dios, y muchos lo querían apedrear a Jesús porque decía blasfemia. Dice, no por los milagros que has hecho te queremos apedrear, sino por la blasfemia, que tú te haces Dios.
Pero Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, esa no está, pero se las leo yo, dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado en Hijo. Esa sería la traducción correcta. Dice, nos ha hablado en Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Es decir, que en el antiguo pacto nos hablaba por medio de profetas, por medio de sueños, por medio de patriarcas, pero en este tiempo nos ha hablado en Hijo, en modo Hijo o por el Hijo. Hay una nueva relación que se inaugura bajo el nuevo pacto. Hay varios aspectos también en los que Dios se mostró a su pueblo, se mostró como juez, se mostró como el gran yo soy, se mostró como nuestro proveedor, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro protector, nuestro Creador. Pero lo interesante es que ninguna de estas demostraciones, ninguna tiene una cercanía tan profunda de amor, de dulzura, de relación más profunda que la de un padre. No existe. No hay más profundidad que una relación entre un padre y un hijo. Por lo tanto, en el antiguo pacto, repito, no teníamos ese concepto claro, no existía, o por lo menos los creyentes no lo tenían. Esta es una relación profunda y que nos beneficia. Esta es una categoría mayor que la de ser, miembros o siervos o amigos o cualquier otra que también se revela en la Escritura. Es una categoría mayor y es la de hijo. En 1 Juan 3:1 dice, 1 Juan 3:1, mirad con cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Mirad con cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Yo creo que verdaderamente no tomamos dimensión realmente de la posición que tenemos bajo el nuevo pacto. Creo que obviamente debemos seguir creciendo en la revelación, pero la posición que hoy tenemos como hijos nos hace ver realmente de un mayor grado de plenitud el amor que Dios ha tenido con nosotros y los beneficios que eso conlleva al ser hijo de Dios. Y un poquito lo vamos a ver hoy día, pero hay mucho más que eso. También hay un detalle en el verso 5 que dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Dice que recibimos un espíritu de adopción. Y como el título lo decía, es entrar un poquito en la doctrina de la adopción. Es decir, que fuimos adoptados por Dios. No hay hijos naturales de Dios, solamente Dios tiene un solo hijo natural y ese es Jesucristo. Nosotros somos adoptivos, somos adoptados por el Señor. Pero el concepto que acá está utilizando Pablo de adopción no es el mismo concepto que podemos tener nosotros. Nosotros normalmente por la cultura en la que vivimos pensamos o lo primero que viene a nuestra mente puede ser que sea la adopción de un bebé recién nacido. Y los judíos tampoco entendían mucho el concepto de adopción porque ellos tenían otros sistemas. Pero en Roma ya existía este tipo de adopción en el cual incluso se podía adoptar un esclavo o se podía adoptar una persona mayor, adulta, pero por ciertos motivos. La adopción para los romanos tenía que ver con una cuestión de herencia y de perpetuación de su apellido. Es decir, es que había probabilidad de que esa persona no hubiese tenido hijos, por lo cual su apellido iba a desaparecer y tampoco tenía a quién darle su herencia, por lo cual él podía adoptar a una persona o a un esclavo. Y esto ya nos empieza también a arrojar un poco más de luz a nosotros, conforme al contexto del concepto que Pablo tenía de adopción y en la posición en la cual nosotros hemos sido adoptados. Entonces, esa adopción entre un romano y una persona que era adoptada le daba posición, posesiones, herencia y apellido. La diferencia entre la adopción es que nadie que tiene hijos naturales, uno elige a su hijo. O sea, el que te tocó, no hay elección. Así como vino, o así como vinimos nosotros también, es que no nos tienen que recibir. Pero en la adopción hay una particularidad que es justamente que nosotros elegimos a quién adoptar.
Nosotros elegimos, a pesar de cómo sea, a pesar de sus características, a pesar de que si es rubio, morocho, alto, flaco, no importa, elegimos. Hay una elección y eso es importante. Es decir, que nosotros también hemos sido elegidos. ¿Se acuerdan cuánto recuerdan la doctrina de la elección divina? Una de las doctrinas que se nos enseñó. ¿Y cuándo el Señor nos eligió a nosotros para adoptarnos como hijos suyos? ¿Cuándo fue ese momento en que Dios dijo, yo voy a adoptar a esta persona? Yo voy a adoptar a Ruth, a Gladys, a Belén, a Fabián. ¿Cuándo fue ese momento? ¿Cuándo a Dios le plació en su soberanía escogernos para que seamos sus hijos? Y esto lo dice muy claramente en Efesios 1, 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Bueno, está muy claro que Pablo acá nos está hablando de que nosotros fuimos escogidos en Él, en amor, desde antes de la fundación del mundo. Antes de que hiciéramos algo bueno, antes de que hiciéramos algo malo, ya fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Es decir, pero cuando recibimos el título de adopción de hijo y cuando recibimos el Espíritu Santo, pero ya habíamos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Por eso yo decía al principio que no es lo que nosotros hacemos, no es lo que nosotros alcanzamos o podemos llegar a hacer para que Dios se apiade de nosotros y nos escoja como hijos. Es una elección soberana en la eternidad de la cual nosotros no participamos y solamente Él y el Espíritu y el Hijo saben por qué hicieron lo que hicieron. O sea, no hay mérito en nosotros en ser hijos. Esto encajémoslos en la historia redentora de Dios. Ahora empecemos a ver y tratar de empezar a unir cabos y empezar a ver por qué el Señor, por qué Dios en su pacto eterno, ¿cuántos recuerdan el pacto eterno de redención? Un pacto intratrinitario entre el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, del cual el ser humano no participó, donde se propuso, donde se envió al Hijo a redimir a sus hijos, pero no que lo obligaron, sino que Jesús mismo, no es que a mí me quitan la vida, sino que yo la pongo. Es un acuerdo eterno entre Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esto también nos lo enseña Hebreo muy claramente, porque también todo lo que vamos aprendiendo, todas las doctrinas, tenemos que darle un marco general y un contexto general de lo que nos enseña toda la Biblia, porque todo encaja, y eso hace que cada día que aprendamos una doctrina no la aprendamos aislada del plan de redención de Dios, porque justamente eso es lo que le da mayor riqueza al aprender una doctrina. En este caso es la doctrina de la adopción. ¿Cómo encaja esa doctrina dentro de todo el plan de redención? ¿Qué tuvo que ver la muerte, la cruz, las promesas en el antiguo pacto? Todo eso tiene un hilo conductor a través de toda la Biblia. Y la adopción no es ajena al pacto eterno de redención. Fíjense en lo que dice Hebreos 2:6 al 13. Dice, pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Le has hecho un poco inferior a los ángeles, le has coronado de gloria y honor y le has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto, pero aún no vemos todas las cosas sujetas a él. Y acá está hablando del hombre, acá no está hablando de Jesús. Y esto lo vamos a ver porque justamente los versículos que siguen nos hace esa contraposición. Está hablando del hombre, que lo puso sobre las obras de sus manos. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él, que lo has hecho un poco inferior a los ángeles? Todo lo has puesto bajo sus pies. Cuando el hombre fue creado, la creación se le fue entregada. Pero Hebreos 9 dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, ¿no? Acá está la contraparte. Primero el hombre, ahora nos habla de Jesús. Pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir,
a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Y otra vez: yo en Él confiaré. Y otra vez: he aquí, yo y los hijos que Dios me ha dado. Dios le había dado hijos desde antes de la fundación del mundo como recompensa a su Hijo. La recompensa de venir a morir en la cruz, ese pacto eterno, era que iba a recibir hijos. ¿Para qué? Para compartir su gloria. Ese es el propósito, uno de los propósitos eternos de Dios, es que Dios quiso compartir su gloria con el hombre. Y como efecto que el hombre glorifique a Dios, que viva para su gloria, para el disfrute de su gloria. Dios le plació tener una familia, por eso ya nos está hablando que el propósito por el cual Cristo vino a morir en la cruz es que justamente vino a llevar a muchos hijos a la gloria, no simplemente a salvarnos. La Biblia no termina en nuestra salvación. La Biblia termina en nuestra redención y glorificación y en una vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Por eso no podemos reducir todo el evangelio a lo que vivamos acá en la tierra. Esto es pasajero, somos extranjeros, somos advenedizos. Por lo tanto, parte del propósito eterno y parte por lo cual el Señor vino a morir en la cruz, se entregó. Y por eso dice: por el gozo puesto delante, sufrió el oprobio. ¿Cuál es ese gozo por el cual nuestro Señor quiso sufrir el oprobio? No solamente la glorificación y la exaltación y la coronación que dice, sino que la recompensa de su obra. Y esa recompensa éramos nosotros, sus hijos. Iba a recibir hijos. Esto nos alumbra un poquito más del amor de Dios. Nos alumbra un poquito más de entender que no simplemente vino a morir por nuestros pecados y punto, de que no solamente nos vino a salvar de la ira de Dios. Había un propósito mayor a todo eso. Eso fue la solución ¿a qué? A llevarnos a la gloria, a llevar muchos hijos a la gloria, a que nosotros el día de mañana tengamos y tenemos por ahora un anticipo, una familia celestial, una familia eterna, del cual Dios, el creador de este mundo, es el Padre. Por eso dice Jesús: y no me avergonzaré de llamarlos hermanos. No me avergonzaré. A veces nos avergonzamos más nosotros de nosotros mismos, pero ni Jesús se avergüenza de nosotros de llamarnos hermanos. Recordemos que Cristo es el unigénito, pero también es el primogénito de muchos hermanos. Y en la costumbre judía, el que heredaba todas las cosas del Padre, el que heredaba el liderazgo de la familia, era el hijo, el primogénito. Por eso vemos a Jacob y a Esaú peleando por la primogenitura. Las bendiciones eran dadas al primogénito, por lo cual es en Jesucristo quien están todas las bendiciones y en que se cumplen todas las promesas y todas las riquezas están en Él, y por lo cual Dios le plació unirnos a Él y hacernos hermanos de Él, no solamente herederos de Dios, sino coherederos con Cristo Jesús, de todas las bendiciones que Él tenía para nosotros. No es que no lo sabemos, yo sé que todos sabemos esto, pero esto a diario debemos recordárselo a nuestra mente, a nuestra alma. Esto es a diario. A veces pensamos que con lo que comemos este domingo tiramos toda la semana, y en realidad no es así, porque ni el cuerpo humano come una vez a la semana. Nosotros comemos todos los días. Está claro la figura del maná, que nosotros debemos comer de esto todos los días. Todos los días, no debemos amontonar, sino que debemos comer todos los días. Todos los días tenemos una porción nueva en nuestra alma y nuestro espíritu y nuestra mente, nuestro ser interior. Todos los días necesita una porción de nuestro Señor Jesucristo. Todos los días. No basta con lo que escuchaste hoy día. Lo que escuchaste hoy día, yo sé que llegamos a la casa, me pasa a mí, me olvido de la mitad. Así que imagínense, o sea, necesitamos esto. Por eso es que se nos exhorta a diario recordar el Evangelio. Por eso es bueno también, como se enseña, prediquémonos en el Evangelio a nosotros mismos. No esperemos solamente el domingo.
Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor, al 18, perdón. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, esos serían los gentiles, ahí le estaba hablando a los judíos. A esas también me es necesario traerlas. Los gentiles éramos los que no éramos judíos, por si alguno no lo sabe. Me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarlas de nuevo. Nadie me las quita, sino que yo las doy por mi propia voluntad. Tengo autoridad para darlas y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuándo recibió ese mandamiento Jesucristo? En el pacto eterno de redención, en la eternidad. ¿Y qué vino a cumplir el Señor? Ese mandamiento, el pacto. Por eso decimos que Jesucristo fue fiel al pacto. Juan 10:27 al 30 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Jamás, esta palabra es clave, jamás perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Fíjense, dice, nadie las puede arrebatar de mi mano y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Por lo tanto, tenemos seguridad de salvación, hermanos. O sea, no hay forma de que nos perdamos. No miremos las circunstancias de la vida, porque podemos seguir así, podemos tener un tiempo de subida, después otro tiempo de bajada, pero no es el resultado final la perdición. Porque como dice en Hebreos, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Es porque nuestra seguridad está segura en Cristo. Él nos tiene sujetado de su mano. Una vez escuché una ilustración que me gustó mucho, y que no es que nosotros vamos tomados de la mano del Señor. O sea, decía esta ilustración que cuando el padre cruzando de la mano por la calle con su hijo, nos debemos asegurar de que nuestro hijo no nos tome la mano, sino que nosotros tomemos la mano de él. Porque ahí está seguro. Si nuestro hijo tiene tomada nuestra mano, nuestro hijo no está seguro. Porque él se suelta. Pero contrariamente esto dice que él nos tiene tomado. Nosotros estamos en su mano. Por eso dependemos de él. Por eso estamos seguros en él. Acá está hablando de ovejas, pero más adelante estos son sus hijos. Vayamos un poquito a profundizar un poquito más de la doctrina de la adopción dentro de su plan eterno. ¿Cuáles son los beneficios de ser sus hijos? Dice el versículo 17 de nuestro texto, del que comenzamos hablando, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Por lo tanto, si hijos, también coherederos con Cristo Jesús, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Ya sabemos que somos hijos, que fuimos adoptados, pero eso conlleva un beneficio y algunas implicancias, y es que somos coherederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Es decir, que todo lo que Dios Padre le dio a su Hijo, eso lo comparte con nosotros también. Me hace acordar, que no puntualmente habla de eso el texto, pero me hace acordar la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que el hijo le pide la herencia, se va, después con el tiempo vuelve y se da cuenta que no había mejor lugar, y el padre lo esperaba con un corazón amoroso, pero el otro le dice, y a este le diste todas las cosas y a mí ni un corderito me has dado para festejar con mis amigos. Y él le dice, pero si todo lo que tengo es tuyo, o sea, todo lo que me pertenece a mí te pertenece a vos, ¿de qué te estás quejando? Entonces, en ese me hace acordar que justamente todo lo que tiene Él también nos pertenece a nosotros. Librémonos de quizás a veces tener ese espíritu del hermano del hijo pródigo, de estar reclamándole a veces cosas al Señor que Él ya nos dio, que ya nos pertenecen por hijo. Que también tenemos que ser conscientes de que todas esas cosas que hemos heredado no las vamos a obtener todas todavía en este tiempo, sino que tenemos algunas primicias, anticipos, pero que toda esa herencia en su plenitud la vamos a recibir cuando estemos en su gloria. Por eso debemos tener claro, conforme a la palabra, qué cosas
el Señor nos ha prometido para este tiempo y cuáles son las cosas que el Señor nos ha prometido para cuando estemos en su gloria. A veces queremos recibir lo que Dios ha prometido en la gloria en este tiempo, o viceversa. Desde el momento que somos adoptados por Él, nos convertimos en herederos de Dios, por ende coherederos juntamente con Cristo, y esto significa que los cristianos heredamos todas las bendiciones de Dios en Cristo Jesús. Gálatas 4:1 al 7 dice, esta parte de Gálatas es muy profunda, me hubiese gustado ir un poco más, pero me extendería mucho y no nos saldríamos de hora, pero si tienen la oportunidad y quieren, en casa pueden leer desde el capítulo 3 y todo el capítulo 4 nos arroja más luz a esto que estamos hablando y en esa conexión entre el antiguo y nuevo pacto. Gálatas 4:1 dice, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Bueno, acá Pablo está usando una ilustración para que entendamos cuál es nuestra herencia y cuál era la posición que teníamos antes de ser hijos. Así también nosotros éramos niños. Mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijo. Acá Pablo sigue conectando siempre la ley, por eso en los capítulos 5, 6, 7, antes del capítulo 8, incluso en el capítulo 8, habla de la ley, pero es en eso donde no me voy a meter ahora. Dice, porque si sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre, y por tanto ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. ¿De qué nos está hablando Pablo aquí? Pablo en el contexto nos habla de que las promesas hechas a Abraham en el antiguo pacto, Dios había hecho un pacto con Abraham y le dio promesas, que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, en su simiente, y aclara, Pablo dice, no dice en las simientes, sino en su simiente, la cual es Cristo. Nosotros las heredamos y la podemos empezar a disfrutar por medio de la fe y de nuestra unión en Cristo al recibir el espíritu de adopción. Hasta entonces, dice Pablo, por más que éramos herederos, en nada nos diferenciamos de un esclavo que no tiene herencia, porque aún no éramos aptos para disfrutar de esa herencia. Es decir, mientras no recibamos el Espíritu Santo, por más que Dios nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo para ser sus hijos, mientras no recibamos el Espíritu de adopción, aún estamos bajo ayo, estamos bajo la ley. La ley es la que nos instruye, la que nos cuida, la que nos dice, es por acá, es por allá, no hagas esto, haz esto. Pero ese no era el plan de Dios. Dios no quería que permaneciéramos bajo ayo, bajo tutores, bajo pedagogos, sino que dice que llegada el momento, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, en semejanza de cuerpo de pecado, también dice, a través de una mujer virgen. Pero llegado el momento, dice, y después al recibir el Espíritu Santo, nosotros recibimos la adopción de hijos. Y en ese momento que recibimos la adopción es que nosotros pasamos a recibir y a disfrutar de todo lo que por herederos debíamos recibir. Repito, no todo, porque también sabemos que solamente en la gloria vamos a poder disfrutar en plenitud toda nuestra herencia, pero por el momento podemos disfrutar de muchas bendiciones, las cuales le fueron dadas a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por medio de unirnos a Jesucristo somos herederos también de esas bendiciones. Esa era la promesa que venía desde Génesis 3:15 hasta la cruz, ¿no? Que iba a venir un Salvador a redimir a su pueblo, y entre medio de eso vemos varios pactos que Dios hace con el hombre. Uno de ellos es el pacto que hace con Abraham, y en ese pacto Dios le da promesas. Ahora bien, cuando Dios hace un pacto por medio de promesas, ¿eso qué implica? ¿Quién tiene que obedecer? ¿El hombre o quién tiene que cumplir? ¿El hombre o Dios? Pregunta de examen. Si Dios hizo promesas, ¿a quién le corresponde cumplir con lo que prometió? A Dios. Y si Dios hizo promesas en ese pacto, ¿qué se espera del hombre? Fe. Bajo los pactos de leyes, donde hay leyes, se espera que el hombre obedezca a esa ley. Pero cuando el pacto está hecho bajo promesas, se espera que el hombre tenga fe.
Por eso nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham, hijos de la promesa. Ahora Pablo insiste justamente porque ¿a quién se lo está diciendo esto? A los Gálatas, hebreos que se estaban volviendo al judaísmo, a hebreos que tenían miedo a la persecución y que se querían volver a los rituales, a las fiestas, a guardar días, a guardar fechas. Pero lo que le está diciendo el Señor es que si ustedes siguen en ese camino, ustedes son esclavos, todavía no son aptos para recibir la herencia. Pero cuando vino Cristo, ahora le está diciendo a los Gálatas, reciban a Cristo. ¿Cómo lo recibieron? Por la fe. Bueno, ahora son hijos, hay una posición mayor. Ustedes se quieren volver a la esclavitud de la letra, pero ahora son hijos, ahora somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, le está diciendo el Señor a los Gálatas. Por eso le dice, ustedes se han caído de la gracia. Es en ese contexto que Pablo les está hablando a los Gálatas. ¿Qué gracia? La de ser hijos, la de ser coherederos con Cristo Jesús y de todas esas bendiciones, porque ellos hacían alarde de ser hijos de su padre Abraham. Pero justamente el punto de unión entre Dios, Abraham y su pueblo era Jesucristo. Por eso si no hay Cristo, si no hay Jesús, no hay hijo de Abraham. Los hijos de Abraham son los hijos de la fe. ¿Ven cómo el antiguo pacto no es otro tema aislado de la culminación en la cruz y de la adopción? Cómo todo tiene una línea coherente, de que en este sentido es que no somos dispensacionalistas, que vivimos la historia de la Biblia en dispensación y separada, sino que vemos un hilo conductor y progresivo y de revelación que culmina en la cruz, pero que se proyecta a la eternidad luego. Todo tiene que ver con todo, y el nuevo pacto es el cumplimiento del antiguo pacto. Si en verdad, dice también Pablo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él, continúa diciendo en el texto que tenemos nosotros para trabajar hoy día. Pero la versión más correcta dice, ya que juntamente padecemos, para que juntamente seamos glorificados con Él. Es decir, que de la misma forma que Jesucristo no tuvo gloria sin cruz, de la misma manera nosotros no vamos a tener gloria sin cruz, sin muerte. Es necesario que padezcamos. No estoy hablando de pagar por nuestra salvación a través de los sufrimientos, eso ya lo pagó Cristo. Pero nosotros ya vimos el domingo pasado y en otras oportunidades cuál es el motivo de nuestros padecimientos, cuál es el papel y la función de los padecimientos en nuestra vida dentro del plan redentivo de Dios para con nuestra vida. Ese papel de disciplina que también le llama Pablo tiene un resultado. Lo podemos ver en Hebreos 12, que tampoco no lo he pasado, pero dice, Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Y también dice que esa disciplina al principio produce tristeza o dolor, pero que eso después produce un fruto apacible de justicia, y que eso es con el fin de que participemos de su santidad, porque la Biblia dice que también que sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, fíjense en la cadena. El Señor, si no nos deja sin disciplina, nos deja sin fruto apacible de justicia. Si no nos deja sin fruto apacible de justicia, no podemos participar de su santidad. Si no participamos de su santidad, no podemos estar en su gloria ni le podemos ver cara a cara. O sea, es toda una cadena de la cual el autor a los Hebreos nos viene hablando de por qué el cristiano tiene que padecer, por qué debemos sufrir. No sufrimos en vano, debemos padecer porque justamente lo que Pablo después en el capítulo 8 nos dice, que yo no lo puse en el texto, pero dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto lo repito siempre, todas las cosas, cada palabra que aparece ahí no es en vano. Recordemos que las escrituras son inspiradas por Dios, por el Espíritu, y cada palabra tiene un significado especial y no está de más, no hay palabra de más porque fue inspirada por el Espíritu Santo, escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando dice, y todas las cosas nos ayudan, son todas las cosas. No es lo que nosotros decidimos o lo que otro nos dice que puede llegar a ser. No, son todas las cosas. ¿Qué estás viviendo hoy día? ¿Cuáles son los padecimientos de hoy? ¿Cuáles son los que padeciste anteriormente? Lo que vas a padecer en el futuro. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y en el mismo texto dice que ese bien es que seamos conformados a la imagen de Cristo. Por lo tanto, todo lo que vivimos, Dios lo encausa para que en nuestra vida produzca una transformación. Uno de los medios de santificación de Dios para con nuestra vida, uno de los medios de santificación son los padecimientos, son las aflicciones.
Hay cosas que si nosotros no las sufrimos, de ninguna otra forma vamos a cambiar. Hay cosas que si nosotros no sufrimos, de ninguna otra forma vamos a conocer de una forma más profunda en un área al Señor. Tenemos el caso, por ejemplo, de Job, que ya lo hemos usado mucho ya. Está quemado Job. Ahora, hace poco justamente le compartía a mi esposa de que yo pensaba con respecto a Job y a veces nosotros pasamos por alto de que Job perdió muchos hijos. Después el Señor se los devolvió, pero yo estoy seguro de que Job, y creo que cada uno de nosotros está seguro que Job aún recordaba esos hijos muertos. Aún él sufría por eso, pues, es natural, porque somos seres humanos. Él no dejó de recordar a sus hijos, a la esposa que lo denigraba. Él no dejó de recordar eso, por más que Dios le había dado nuevos hijos. Él seguía con esas aflicciones. Pero el resultado fue mayor. Dice que ahora mis ojos te pueden ver. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que el sufrimiento tenía un propósito. Y el sufrimiento en la vida de nosotros, de los cristianos, los padecimientos, no en los que no son hijos, acá es donde está la diferencia. En los hijos, en los padecimientos y los sufrimientos tienen un propósito, y ese propósito es hacernos más semejantes a Jesucristo. Por eso Pablo puede decir, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque aún en nosotros, aún en los sufrimientos tenemos victoria. Por más que en el momento que estamos sufriendo, padeciendo, obviamente vamos a llorar, vamos a sufrir, pero también el Señor en esta posición de hijos dice que Él nos consuela como un padre. ¿Cómo lo llamó Jesucristo al Espíritu Santo? El Consolador. Por eso continúa el versículo, después de haber dicho que es necesario que padezcamos para que también participemos de su gloria. Dice el verso 18, dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Es decir, la magnitud del sufrimiento que tenemos hoy, que podamos atravesar mañana, o que podamos tener, que hayamos tenido anteriormente, la magnitud de la gloria de Dios que vamos a recibir, esto es como, no sé, un grano de arena en la playa. O sea, es nada en comparación de la gloria que vamos a recibir. No se compara, o sea, no hay, sí, pero lo que me pasó a mí es mucho peor que lo que te pasó a vos, no se compara. Sí, pero vos no sabés lo que me pasó a mí, no se compara con la gloria que vamos a recibir. Es mucho mayor, es mucho. No lo podemos decir cuánto, porque obviamente todavía no llegamos ahí, pero Dios lo prometió. Por eso esto es de consuelo para nuestra vida, de saber que el dolor y el sufrimiento no es para siempre, no es perpetuo, de que es pasajero. Y Pablo está escribiendo esta carta justamente, primeramente a la iglesia de Roma, pero también nos la escribió a nosotros, pero porque la iglesia de Roma también sufría persecuciones, había sufrimiento, había divisiones, y continúa diciendo, pero considero, el 19 dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en esperanza. Es decir, que la creación, desde el día que el hombre pecó, Dios también maldijo la tierra. Esto que nosotros hoy vemos como mundo o tierra no es lo que Dios tenía preparado para el hombre. Está bajo maldición, pero la sujetó en esperanza, al igual que a nosotros también, porque el anhelo profundo, dice, como le da como una personificación a la creación, dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente, no la revelación de Dios, dice, la revelación de los hijos de Dios. Es decir, que el día que los hijos de Dios se revelen, es decir, que cuando Cristo venga, nosotros seamos llevados en gloria y manifestemos la plenitud de lo que Dios espera de nosotros, la creación misma también va a ser libertada. Porque la creación no va a desaparecer, sino que va a ser transformada. Haré cielo nuevo y tierra nueva. Porque el plan de Dios continúa. Dios le dio al hombre la tierra para que la gobernara, sojuzgara. Pero ahora lo vamos a hacer como fue el plan original de Dios. Pero en otra posición, en la posición de hijos, que era la posición que no tenía Adán. Recordemos que Adán fue creado con la oportunidad, fue creado mutable, si se puede decir Adán. Es decir, Adán podía desmejorar o podía mejorar. Y lo vemos cuando, y que cuando comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué pasó? Desmejoró, cayó. Es decir, Adán podía mutar.
¿Y qué pasaba si comía del árbol de vida? Bueno, iba a mejorar, en el sentido de que Adán era mutable. Pero nosotros ya no es que podemos mejorar cuando estemos en su gloria o vamos a desmejorar. No, vamos a ir de gloria en gloria, porque en la medida que le vayamos conociendo. ¿Por qué? Porque no me quiero adelantar lo que viene después, pero ya no vamos a tener pecado, por lo tanto, y no va a haber pecado. Por lo tanto, no podemos desmejorar. Y dice, porque la creación fue sometida a vanidad no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, el cual es Dios, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo a ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, si hay una característica de los dolores de parto, es que los dolores de parto son dolores de esperanza, ¿no? La mujer que está en el parto, si bien es un sufrimiento incomparable, pero también es un sufrimiento que viene una esperanza, porque después del dolor de parto que hay vida. Entonces por eso Pablo no inocentemente usa este ejemplo, esta ilustración, dice que la creación misma y nosotros también gemimos y aún tenemos dolores de partos, pero porque tenemos una esperanza de vida y una esperanza de gloria. Por eso los sufrimientos no son en vanos para nosotros. Y al final termina diciendo, aún nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos. Y acá la pregunta común que no podemos hacer, pero ¿cómo? ¿No es que ya somos hijos? ¿No es que ya fuimos adoptados por Dios? ¿No es que ya fuimos redimidos nuestro cuerpo? Porque después dice y esperamos la redención de nuestro cuerpo. Y a través de toda la Biblia siempre vamos a ver, algunos le llaman una tensión, otros le llaman una aparente contradicción entre lo que ya es y lo que ha de ser, entre lo que ya tenemos y lo que vamos a obtener. Y siempre vamos a encontrar pasajes que dicen que ya somos salvos, pero aún aguardamos nuestra salvación. Hay pasajes donde ya somos santos, pero aún vamos a ser santificados. Hay pasajes donde ya dice que ya fuimos redimidos, pero dice que vamos a ser redimidos. Es como un ya, pero todavía no. Es como que hemos recibido unas primicias por el momento de lo que va a ser. Pero debemos entender que nuestra salvación, como nuestra redención, no culmina solamente en la cruz, sino que se completa en la redención de nuestros cuerpos, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde redención, salvación se completa en nuestra vida. Por eso no hay una contradicción, sino que está hablando en esos términos, de que en la venida de nuestro Señor, cuando sea el último día, el fin del mundo, se completará todo aquello que hasta ahora hemos recibido un anticipo y unas primicias. Por eso dice que tenemos las arras del Espíritu Santo. Entonces también anhelamos la redención de nuestro cuerpo. ¿A qué se refiere con la redención de nuestro cuerpo? Es decir, que ya hemos sido redimidos en nuestro interior. Nuestro espíritu ya ha sido redimido, nuestra alma está siendo redimida, pero aún falta que nuestro cuerpo sea rescatado. ¿Rescatado de qué? De la esclavitud del pecado. Aún nuestro cuerpo hay un pecado remanente. Por eso no podemos estar plenamente en la presencia de un Dios santo. Por eso es necesario que este cuerpo, por eso dice Pablo, porque es necesario que esto corruptible, hablando del cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Porque por eso después hay otro versículo que dice, sorbida es la muerte en victoria, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Pero como en ese momento ya el pecado va a ser totalmente exterminado de nuestro cuerpo, es donde el Señor dice, ya la muerte no tendrá más lugar, ya no tendrá más poder. Ya no hay lugar para la muerte. ¿Por qué? Porque no va a haber pecado, porque lo que produce muerte, ¿qué es lo que es? El pecado. Pero si el día de mañana con un cuerpo glorificado ya no tenemos pecado, ya no hay muerte, Y eso aguardamos la redención de nuestro cuerpo, el que nuestro cuerpo sea rescatado de la presencia del pecado. Acá lo tengo, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto tiene que servir también para alentarnos en nuestro trabajo, en nuestra labor. Todos acá trabajamos para el Señor, todos tenemos algo para hacer en el Señor, en nuestras casas, en la educación de nuestros hijos, sirviendo a nuestros hermanos, predicando el Evangelio. Todos tenemos algo para hacer. Pero acá dice, Pablo está diciendo que, dice, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que estamos haciendo en este tiempo para el Señor es en vano. Lo que estoy hablando último es en el contexto de que nuestro cuerpo va a ser redimido, porque nuestro texto terminó en eso, ¿no? Dice, aguardando la redención de nuestro cuerpo. Por eso también Romanos termina, el capítulo 8 de Romanos termina con uno de los versículos para mí más hermosos y alentadores y que más me consuelan. Pero dice Romanos 8:32, dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará o nos concederá también con Él todas las cosas? Y Pablo termina diciendo de Romanos 8 del 33 al 39, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, mas aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Recuerden nuestra posición de hijos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecuciones. Déjenme decirlo de esta forma. ¿Piensan que porque estés atravesando alguna tribulación el Señor se olvidó de vos o ya no te ama? ¿O alguna persecución, o porque estás atravesando hambre o desnudez, el amor de Dios ya no está en vos? ¿O peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, ni el hambre, ni la muerte, ni la persecución, ni espada nos puede separar del amor de Dios. Nada nos puede separar de ese amor, porque es en Cristo Jesús. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Veámoslo esto en el contexto de que nosotros somos sus hijos. Esto nos da una mayor profundidad, porque nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Alguien los puede separar a ustedes del amor de sus hijos? Es imposible. O sea, hagan lo que hagan, si no somos personas trastornadas, hagan lo que hagan nuestros hijos, nunca va a desaparecer nuestro amor. Y es que en esa posición hoy estamos todos los que hemos recibido su Espíritu Santo. Estamos en una posición de hijo. Por eso el amor de Dios no va a ser separado de nuestra vida. No importa lo que estés atravesando, no importa lo que va a venir después, no importa si estás atravesando por la peor circunstancia de tu vida, el amor de Dios no ha dejado de estar en tu vida. No importa si has pecado, el amor de Dios no te ha abandonado. No importa si has cometido errores, el amor de Dios no te ha abandonado, no lo ha hecho. Dios no va a quitar nuestra herencia. Dios no lo va a hacer. Dios nos lo ha asegurado. Y saben, esto lo dice Pedro, dice que la evidencia de que vamos a recibir toda esa herencia es que tenemos el Espíritu Santo. Esa es la certificación para nuestra vida. Esa es el seguro de que vamos a recibir cuando estemos en gloria todo lo que el Señor nos ha prometido en Cristo Jesús. Juan 1:12 dice, pero claro, esto es para sus hijos. Todas estas promesas, todas estas buenas noticias son para los hijos. Pero antes de cerrar, también muchas de las exhortaciones que Pablo hace, las hace a los hijos. ¿Qué quiero decir con esto? Que
que nosotros, no por nuestra obediencia, ni nuestro comportamiento, ni nuestra fidelidad a Dios, nos convertimos en hijos, sino que cuando vemos en las cartas pastorales o paulinas, donde Dios espera que respondamos de cierta forma, es porque nos está hablando como a hijos. Nos está hablando como a hijos. O sea, yo espero que mi hijo se comporte igual a mí, porque le he compartido de mi misma naturaleza. No nos está pidiendo algo imposible. No es lo que haces lo que te hace hijo, sino que porque somos hijos, Dios nos pide que andemos en rectitud, que andemos conforme a su voluntad, que andemos de limpia conciencia, que no nos amoldemos a este mundo, que no vayamos tras los deseos de este mundo. Es porque ya somos sus hijos y debemos reflejar el carácter de nuestro Padre. Y esto hace división, porque si no lo entendemos, eso se convierte en legalismo en nuestra vida, eso se convierte en una ley. Cuando yo no entiendo que porque ya soy hijo debo comportarme como mi padre, es que voy a empezar a pensar de que yo debo comportarme como hijo para ser hijo. Y a veces es muy sutil esto, pero está en nuestra vida. Pero ya fuimos aceptos en el amado y esas son buenas noticias. Juan 1:10 dice, pero a todos los que le recibieron le dio el derecho o la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Acá no hay contradicción. Sabemos que el don de la fe viene de parte de Dios, pero también se nos demanda a nosotros de que le recibamos. Por lo tanto, si nosotros queremos ser partícipe o alguno aquí no ha considerado que es hijo o conforme a las evidencias no se siente hijo o no está seguro de ser hijo de Dios o por primera vez escucha el Evangelio, hay una promesa que dice para todos los que le recibieron, pero a todos los que le recibieron, es decir, que a todos los que le reciben Dios le da la potestad de ser hijo de Dios, a los que creen en su nombre. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero, dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera, pero anteriormente dice, ¿a quién? De los que el Padre me dio. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Por lo tanto, Pablo en el capítulo 8 lo que quiere reafirmar y lo que quiere que nosotros, que la iglesia de Roma en su momento, podemos entender que las cartas de Pablo no fueron escritas a nosotros, fueron escritas a los romanos. Sí fueron escritas para nosotros, pero fue escrita a los romanos primeramente. Nosotros como consecuencia recibimos todo lo que Dios le estaba hablando a los romanos y particularmente el Pablo quería que los romanos entendieran esto. Y porque quedó plasmado en las Escrituras, quiere que el Señor también lo entendamos nosotros. A veces dicen, ¿y por qué debemos saber tanta doctrina? ¿Y por qué debemos conocer la doctrina? ¿Y por qué? Y bueno, pero si esta carta de Romanos, ¿a quién fue escrita? A la iglesia. ¿A quién se le envió esta carta? A una iglesia que estaba en Roma. No se lo envió a los teólogos, a los ministros o a los que estaban preparados para el ministerio ni a pastores, no, a la iglesia. Y Romanos es uno de los libros con más doctrina, con más revelación de las doctrinas de Dios. Por lo tanto, debemos nosotros introducirnos en esto también. Por lo tanto, lo que Pablo está queriendo hacer, redondeando y terminando, es que nosotros tengamos la certeza y que todo lo que vivamos de ahora en adelante lo hagamos sabiendo de que somos sus hijos, de que caminemos con la conciencia de que somos hijos, de que esa posición nos la ha sido dada el Espíritu Santo y que porque tenemos ese Espíritu tenemos el Hijo de adopción por el cual fuimos adoptados y que porque fuimos adoptados por Dios somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Y al final quiero decir que vivamos de esta forma, no nos olvidemos que somos hijos, que nuestras oraciones sean dirigidas a Dios como hijos, que sirvamos a nuestros hermanos como hermanos, porque si somos todos hijos, mi hermano, a veces lo decimos como un cliché, ¿no? Pero mi hermano en la fe es tu hermano, y tenemos un primogénito, un hermano mayor que es Jesucristo, y él, tanto él como yo o como tu hermano, todos vamos a recibir esa herencia, y tanto él como yo, como cada uno de nosotros, Cristo murió también en la cruz para hacer hijo a esa persona que tenés al lado tuyo hoy. Terminando con esto, animarlos a que perseveremos como hijos y que no nos olvidemos de leer Romanos 8. Romanos 8 es una carta que nos sirve para alentarnos, porque es verdad, la vida a diario, llevarla sin la frescura del Evangelio, sin el considerar, como decía el pastor, considerar, entender, es muy difícil, y vamos a llegar cada domingo rajuñando. Debemos que la palabra del Señor
sea un alimento diario en nuestra vida. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias, Padre eterno, porque hoy podemos orar diciendo: Padre eterno que estás en los cielos. Ya no somos esclavos, no somos simplemente siervos, aunque lo somos, pero hoy somos y entendemos de que nos has dado de tu Espíritu Santo, que hemos sido adoptados y nos has hecho parte de tu familia, y que en Cristo Jesús recibimos todas esas bendiciones. Por lo tanto, estamos agradecidos, Señor, que nuestra vida sea una expresión del agradecimiento que tenemos hacia todas las cosas que nos has dado en Cristo Jesús. Que no olvidemos, que no seamos oidores olvidadizos de lo que escuchamos. Que no vivamos esta vida ligeramente, que no pasemos por alto la palabra con la que nos instruyes, con la que tú has dejado plasmada en la Biblia para nuestra vida, porque son de consuelos para nuestras vidas, son de ánimo, son palabras que afirman y nos hacen crecer en la fe, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces nos comportamos como bastardos, pedimos lo que no nos conviene, muchas veces no sabemos pedir como conviene, pero aún en eso tú te apiadas de nosotros y nos das de tu Espíritu Santo, porque Él sí sabe pedir como conviene. Muchas veces no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestra propia vida, desde nuestro propio egoísmo. Pero Padre, te queremos pedir perdón porque muchas veces también somos hijos desobedientes y andamos quejosos y regañamos de todo lo que tenemos y no nos conformamos con lo que tenemos, porque muchas veces no estamos siendo plenos en la vida del Espíritu, Señor. Pero tú nos exhortas y nos disciplinas y nos ministras como hijos. Por eso sabemos que tenemos esperanza, sabemos que tú estás obrando en la vida de cada uno de los que estamos aquí, quienes hemos recibido tu Espíritu Santo. Y si hay alguno que no lo ha recibido, clama al Señor, clama a Él y Él responderá. Clama por su Espíritu Santo y Él te lo dará. Nadie que viene a Él, Él lo echa fuera. Nadie que viene a Él, Él lo echa fuera. Pero no vengas a Él por los beneficios, ve hacia Él por Él. Porque no hay mayor regalo para nuestra vida que el conocerle a Él. Porque la vida eterna se reduce en conocerlo a Él. No hay mayor riqueza, ni gloria, ni consuelo, ni plenitud de vida que es seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No hay riquezas, no hay nada material en este mundo que se pueda comparar con lo que tenemos en Cristo Jesús. Por eso te agradecemos, porque si diste a tu propio Hijo por nosotros, Señor, ¿cómo no nos darás con Él también todas las cosas cuando no merecíamos nada de lo que hemos recibido? No nos hemos ganado nada de lo que tenemos, nada de lo que tenemos lo hemos recibido por nuestra propia cuenta, sino que todo nos los has dado a vos, Señor. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada día, Señor, y que esta palabra, Padre, te pedimos que sea de consuelo y fortaleza en nuestra vida, que podamos caminar sabiéndonos hijos y herederos que tienen una esperanza de gloria, y que esa esperanza y ese cumplimiento descansa en tu fidelidad y en tu poder. Gracias te damos, Padre amado, por esta mañana, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Amén.